Entonces, los judíos, ellos por 1500 años celebraban la Pascua. Quiere decir Passover, pasar por alto. Y voy a leer mis notas, poquito historia, poquito unos asuntos. Ojalá que conozca su Biblia para entender lo que estoy hablando. Los cristianos adoptaron este día como día de resurrección. Entonces yo soy uno que es Navidad y todos están comprando árboles y yo digo, pero ¿por qué? Es Navidad y están poniendo foquitos y pagando pues la compañía de luz mucho dinero y yo digo, ¿por qué? Entonces yo no voy a basar mi caminar en emoción o lo que los otros hacen con Dios, sino qué dice la palabra de Dios. Igual la Pascua, todos están celebrando hasta equivocadamente iba por una calle y atrás de la prisión y ya iba a ser corto el camino y venía un grupo grande tapando toda la calle y un hombre y estaban pegándole y la multitud de ellos estaban celebrando algo, no sé, pegando a Jesús otra vez. Entonces yo digo, ¿por qué? ¿Qué estamos haciendo? ¿Está en la palabra de Dios? ¿Está basado en la palabra de Dios? Porque yo antes basaba mi vida en experiencia, emoción, drogas, mujeres, lo que quería hacer. Pero cuando llegó la palabra de Dios a mi vida, entonces cada cosa yo quiero saber, porque he mirado muchas cosas en la iglesia que no están ahí y no deben estar haciéndolo. ¿Qué es la Pascua o este día de resurrección? ¿Cómo debemos celebrarla? Debemos celebrarla cuando empezó la Pascua o de la resurrección. Semana Santa antes era viernes y sábado o domingo y ahora es jueves, viernes, sábado, domingo y tienen 2 semanas y 3 semanas y tiene que comer pescado y yo prefiero carne asada. Entonces o es tiempo de vacaciones o es tiempo de San Felipe, borracheras, ¿qué es? Porque hay una bola de confusión en lo que es, porque todos están celebrando diferente, aún dentro de la iglesia. Yo estaba escuchando una iglesia anunciando que van a buscar huevos y tener conejitos y dije, ¿qué? Pero una iglesia cristiana. Y digo, pero ¿dónde está? ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver. Cuando yo crecí siempre tuvimos que buscar huevos y de plástico con dulces, pero ¿qué es esto? Entonces yo crecí en una casa que no quería nada con Dios, nada, nunca se hallaba una Biblia en mi casa, pero celebramos según Navidad, celebramos la Pascua, buscamos huevitos y dulces y tenemos comidas y todo esto, pero no tenía nada que ver cuando empecé a leer mi Biblia. Entonces la historia, Dios escogió un hombre, Abraham, para ser una nación grande. Del linaje de Abraham llegó la nación Israel. Israel moraba en Canaán. José, uno de sus hijos, luego en la historia, los hijos de Israel fue vendido. Israel es un hijo de Abraham. Entonces uno de los 12, como esclavo, él fue vendido. Sus hermanos ya lo vendieron y lo llevaron a Egipto. En Egipto, si hemos visto movies y todo esto, llegó a ser segundo a Faraón. Y había en la tierra un tiempo de hambre, sustento. Entonces estoy brincando mucho, pero cuando él fue puesto, era esclavo y luego
fue puesto en la cárcel y interpretó unos sueños y luego llegó a ser número 1, por decir número 2 en todo Egipto. Entonces había hambre en la tierra. Los hijos de Israel llegaron a Egipto para comprar comida. Y después de conocer su hermano, porque primero no lo conocieron, porque habían pasado como 20 años, entonces trajo toda la familia a vivir, 70 tantos de ellos, la familia de ellos. Y esta familia creció en Egipto, Israel, los israelitas o los judíos, porque se quedaron ahí 430 años. Llegaron a ser esclavos del faraón ahí en Egipto, y siendo esclavos, maltratados, Dios los libró por mano de ¿quién? Mandó un Salvador para rescatarlos de faraón. ¿Quién mandó? Moisés. ¿Ok? Entonces, juzgando Dios, los dioses de la tierra, la última plaga, ¿cuál fue la última plaga por Moisés? Mató, ¿qué? El primogénito de todos los egipcios. Los israelitas tenían que matar un cordero sin defecto y poner la sangre ¿dónde? En la puerta. ¿Tienes la sangre en la puerta? ¿Tienes la sangre en su corazón? Entonces las puertas de sus casas. Cuando el ángel de la muerte pasó por la tierra, la Pascua, pasó por alto, no tocó, miró la sangre y no tocó ningún israelita. Ok, los salvó aquella noche, libró de la esclavitud de Egipto y los llevó a los israelitas a una tierra nueva, a una vida nueva. Acuérdate esto, una tierra nueva y una vida nueva. Porque ahí en el desierto tenían que aprender cómo vivir ahí. Dios los mandó a celebrar la Pascua, los mandó a los judíos cada año para acordar su libertad. Los dio lo que Él los libró por la sangre. 1500 años después, ahora estamos acercando a la resurrección, 1500 años después, celebrando la Pascua por 1500 años, cada año, como fue ordenado. Ahora Jesús estaba con sus discípulos, los judíos, celebrando la última Pascua. Había ciertas comidas que ellos tenían que usar, comer, que tenía diferentes significados. Jesús decía que el pan en la comida representaba su cuerpo, 1500 años, y el vino su sangre, que iba a ser derramado para su libertad, para el perdón de pecados, y los iba a llevar a una tierra nueva, a una vida nueva por su sangre. Nosotros como creyentes que tenemos la sangre sobre nuestros corazones, debemos tener la esperanza que nos dio para estar un día en una tierra nueva. Mi casa no está aquí, pero mientras estamos viviendo una vida nueva y hay que aprender cómo vivir esta vida. Yo vivía la vida como malvado, narco, vendiendo drogas, haciendo lo que podía o quería para sacar una feria, tener dinero y sobrevivir, por decir, y viviendo en mi pecado. Pero ahora espero una tierra nueva y una vida nueva. La Pascua fue dado a los judíos.
Nosotros celebramos el 4 de julio. No, ¿quién celebra el 4 de julio? ¿Por qué? Fue su libertad, por decir. Ellos celebran. Los judíos fueron libertados y ellos celebran la Pascua. ¿Qué tiene que ver contigo? Bueno, los cristianos dicen la resurrección y vamos a llegar ahí. Los cristianos adaptaron una celebración pagana, no cristiana, de un dios de la fertilidad. Por eso en muchas partes del mundo celebran con huevos y conejitos. La verdad. En el principio muchos cristianos no celebraban esta celebración por ser pagano. Pasando el tiempo, los cristianos lo adaptaron y pusieron el primer domingo del mes de abril como el día de resurrección. Entonces no había esta celebración en el principio del cristianismo. Los cristianos celebraban todos los días Jesús en sus vidas. Y este día que coincida más o menos es tiempo de Pascua de los judíos, que los judíos todavía están celebrando, esperando a su Salvador, pero su Salvador ya llegó. Entonces, según estamos celebrando la resurrección de Jesús, aunque en ninguna parte de la Biblia nos manda apartar este día, fue para los judíos. Pero, más bien, el mundo lo toma aparte para sus vacaciones. Ahora vamos a entrar un poquito en la escritura, la historia que había hablado en Génesis 12:1. Dice: Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, cuando empezó la nación: vete de tu tierra, de tu parientela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Más adelante lo que había comentado en la historia, Génesis 37:28. El mismo libro 37:28. Hablando de José, ya el linaje de Abraham, llegó los 12 hijos de Israel. José es uno de los hijos de Israel en Génesis 37:28. Y cuando pasaban los medianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Este es cuando en el desierto los hermanos estaban ahí cuidando las ovejas de su papá. Mandó su papá a José. Ellos miraron a José y lo iban a matar porque era el favorito. En lugar de matarlo, decidieron a venderlo. Lo vendieron y él fue a Egipto. Pasó 20 años antes de salir de la prisión. 20 años, ya fue comprado. Estaba en la casa como esclavo. Fue echado en la prisión. En Génesis 37:36, y los medianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Hay que leer Génesis, es una historia bonita. José era esclavo en la casa de Potifar, capitán de la guardia de Faraón en Egipto. Fue acusado falsamente por su mujer y echado en la cárcel. En la cárcel interpretó unos sueños del panadero y copero. Luego Faraón tenía un sueño y escuchó de José y mandó a llamarlo para interpretar su sueño. Después de interpretarla,
que iban a tener la interpretación 7 años de gran abundancia y luego 7 años de hambre en Egipto. Faraón le puso segundo, entonces como interpretó su sueño, le puso encargado de Egipto. En el tiempo de hambre, los hermanos de José llegaron a Egipto buscando comida, y José, que era como rey en Egipto, luego, como había dicho, trajo toda su familia, y después 400 años, la Pascua, la libertad. Quedaron 430 años en Éxodo 12:1. Éxodo 12, verso 1. ¿Eres esclavo hoy? ¿Esclavo de su pecado? ¿Has hecho esta tierra aquí tu casa? ¿O estás libre y esperas tu tierra? Si eres libre, ¿estás viviendo una vida diferente en una tierra extranjera aquí en México? En Éxodo 12:1 habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes lo será principio de los meses para ustedes. Será este el primero en los meses del año. Ellos empezaron una vida nueva y empezó nuevo. Así aquel día, cuando yo había conocido al Señor, o más bien el Señor ya me hizo conocerlo, empecé yo otra vez el año nuevo. Entonces, la verdad, yo no tengo 65 años. Yo nada más tengo 37 años. Y si dices, oh, es lo que pensé porque te miro tan joven. Bueno, tienes razón. Yo nada más tengo 37 años. Mi vida empezó de nuevo. Y tenía que aprender. Es que en Canal 66 dicen una cosa, oh, te miro más viejo o te miro más joven. Pero, y normalmente me dicen, y yo pensé que era más alto. Pero bueno, pero soy nuevo, 37 años nada más tengo. En verso 3, hablan a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeño que no basta para comer el cordero, entonces él y sus vecinos inmediato y a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Harán la cuenta sobre el cordero. El animal será, ¿qué? Jesús, sin pecado, macho de 1 año. Lo tomarán de las ovejas o de las cabras y lo guardarán hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán, ¿qué? La sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en que la han de comer. ¿Tienes la sangre sobre la puerta de tu corazón, sobre tu vida? ¿Tienes la salvación? En aquella noche comerán la carne, ¿cómo? Yo siempre me preguntaba, ¿pero por qué tengo que comer pescado? Ellos celebraban comiendo carne asada. No, yo quiero que no hay ninguna parte en la Biblia que dice que yo tengo que comer pescado. Entonces, si las comidas que llegaron hoy son puro pescado, ¿dónde están los frijoles entonces? ¿Ah? Dice, asada al fuego, hermanos. El otro es cultura, es costumbre. Y yo creo algunos tienen intereses en el pescado porque lo venden doble en este tiempo del año. Entonces, como en el tiempo de Jesús, vendiendo los animales más caros. Y panes sin levadura, levadura sin pecado, con hierbas amargas,
porque Jesús sufrió y como cristianos vamos a sufrir. Es parte de la vida cristiana, no es lo que queremos. Dice, lo comerán, ninguna cosa comerán de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, hermanos. Lo menos si tu pescado, ojalá que está asada. Si no, bueno, vamos a comerlo. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ahí están, tripas. Ninguna cosa dejarán de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemarán en el fuego, y lo quemarán así, ceñidos. ¿Por qué? Fíjate esto, ceñidos sus lomos, su calzado en sus pies y su bordón en su mano, y lo comerán apresuradamente. Es la que, porque yo pasaré aquella noche. Entonces dice que ellos tenían que comer su bastón, sus zapatos puestos, sus sandalias y listos. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Iban a aquella noche tener que correr fuera de Egipto. Error de muchos que dicen que celebran la Pascua o la resurrección. Tienes tu bastón en tu mano, tienes sus tenis Nike puestos, no sé la marca que tiene, pero estás listo para correr de la esclavitud del pecado. Muchos se equivocan aquí porque celebran la resurrección, pero se quedan y se mueven muy lentos para salir de su pecado. Se quedan en Egipto o salen muy lentos. No, esto no es. Dice apresuradamente, porque es la Pascua. Jesús resucitó, Él me salvó con su sangre. Entonces, cuando yo acepto al Señor rápido, unos dicen, no, es poco a poco nada. No es poco a poco. Entonces, tu pecado, déjalo hoy. Si todavía estás en tu pecado, entonces hoy haz el cambio que no has hecho. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Entonces, si tienes tu pecado todavía, es tu Dios, deja tu Dios y síguele a Él. Y la sangre será por señal, si tiene la sangre sobre tu vida, tu casa, en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de ustedes la Pascua, y no habré en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El Señor va a regresar y va a juzgar. Y si no tiene la sangre, vas a morir. En este día lo será en memoria para los judíos, y lo celebrarán como fiesta solemne para Jehová durante sus generaciones, 1500 años. Por estatuto perpetuo lo celebrarán. 7 días comerán panes sin levadura. 7 días es un número completo. Quiere decir aparte de su pecado completamente. Y así el primer día harán que no haya levadura en sus casas, que no se haya pecado en tu vida. Porque cualquiera que comiere leudo desde el primer día hasta el 7º día será cortado de su pueblo. El que sigue su pecado no ha conocido a Dios y va a ser cortado. El que sigue, no el que está luchando, el que es nuevo, el que se arrepintió. Año tras año celebraba la Pascua, pero algo sucedió, nació Jesús. Entonces para los judíos era la Pascua, para nosotros es la resurrección. Mateo 26:2. Mateo 26:2.
Jesús está hablando ahora 1500 años después, adelantado, va a cumplir Jesús dijo a sus discípulos, saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre celebra la sangre todos los años, matando un cordero, mirando adelante hacia el día de Jesús cuando se iba a cumplir. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser sacrificado, crucificado, el Cordero de Dios. En 1 de Corintios 5:7, 1 de Corintios 5:7, Jesús es nuestra Pascua. Entonces estamos celebrando la Pascua o la muerte, pero no solamente la muerte, la resurrección, que Él venció la muerte por nosotros. En 1 de Corintios 5:7, límpiense, fíjate, masa nueva, límpiense pues de la vieja levadura para que sean nueva masa, sin levadura, sin pecado, como son. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificado, sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes o vidas sin levadura, sin pecado, de sinceridad y verdad. Entonces sí celebramos, pero la forma en que dice la palabra de Dios de celebrar es celebramos sin pecado. Entonces la forma de celebrar es cada día estoy ofreciéndome a Él, apartando y apartado de mi pecado. Este es celebrar en el Señor Jesús, en Juan 1:29. Juan 1:29. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, ¿qué? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue sacrificado. Entonces pregunto otra vez, ya vamos a terminar, 1 hora más. ¿Qué es la Pascua? ¿Para quién es la Pascua? ¿Debemos celebrar la Pascua? ¿Cuándo empezó? ¿Para quién es? En Romanos voy a leer, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Porque en Romanos dice, la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. El Cordero de Dios fue sacrificado. Jesús le condenaron falsamente. Fue torturado con un látigo, con pedazos de fierro, varias veces golpeado por los judíos, luego por Roma. Luego le escupieron, le daban de bofetadas con palos, tapando su cabeza 2 veces. Y le crucificaron. Un clavo en los pies, un clavo en cada mano. Quitaron toda su ropa y lo levantaron en una cruz. Allí murió, fue sepultado, pero resucitó. Semana Santa, viernes fue crucificado. Sábado fue lamentado por sus discípulos, pero domingo resucitó. La verdad, lo que
celebran, la mayoría es una tradición, ni saben lo que están celebrando. Otra vez en ninguna parte de la Biblia nos manda celebrar como los judíos fueron mandados por ley. Pero que tenemos razón de celebrar, ¿cómo no? Sí, todos los días nos libró de la esclavitud, nos salvó de nuestros pecados. En Juan dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego dice, ¿crees esto? En Lucas dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la palabra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué busquen entre los muertos al que vive? No está aquí, sino ha resucitado. Acuérdense lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Qué es la Pascua? ¿Para quién es? ¿Debemos celebrar? Sí, la Pascua para nosotros no es la Pascua. La Pascua fue cumplido. Jesús cumplió la Pascua, murió. Pero nosotros, la Pascua fue para los judíos. Los judíos, como digo, todavía están celebrando porque están esperando su Salvador que ya vino. Y nosotros, entonces, esta es la esperanza de nosotros, la resurrección de los muertos, que no tenemos que estar tristes cuando uno se muera en Cristo, pues se extraña la persona, pero estamos gozosos. Mi amigo que acaba de fallecer, la familia le extraña, hasta su esposa de muchos años casados, pero estamos gozosos porque Mike ya nos ganó, está resucitado, está con el Señor Jesús. Mi vida, tu vida, no debe estar aquí en la tierra, porque tengo la esperanza de la resurrección. En 1 Corintios dice, así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, vidas sin pecado, de sinceridad y de la verdad. 1 Corintios, si puedes leer 11:23. Primera de Corintios 11:23. Vamos a celebrar como los judíos, por decir, con una comida. La Pascua él celebraba con comida. Entonces, celebrando con Dios, conviviendo los cristianos unos con los otros, viviendo y conviviendo con Cristo. En 1 Corintios 11:23, en la última cena, cumplimiento de la Pascua, y ahora para los cristianos la resurrección, porque yo recibí del Señor lo que también los he enseñado,
que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomen, comen, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, no la ley, no según la ley. Hagan esto todas las veces que la bebieran, ¿qué? En memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieran este pan y bebieran esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que. Entonces nosotros ya creemos en la resurrección de los muertos y estamos celebrando, acordando de que Él va a venir en cualquier momento por mí. No hay nada que tiene que ser cumplido. Ya Jesús cumplió y estamos viviendo los últimos de los últimos días, esperando el rapto nada más para terminar todo el asunto. La Pascua, cuando empezó el día en que Moisés libró de la esclavitud su pueblo. Empieza en mi vida el día en que yo acepto al Señor o había aceptado al Señor. Entonces, los que son incrédulos pueden celebrar la Pascua. Ellos celebran, pero no están celebrando la Pascua. Hay muchos cristianos que según celebran este día, pero no saben qué están celebrando. Mi mamá, en mi casa, nosotros cada año celebrábamos fiesta, comida, huevitos y todo, que nada que ver, no tenía nada que ver. La verdad, yo no sabía nada de esto hasta que mis ojos fueron abiertos y recibí al Señor Jesús. Entonces, el mundo está celebrando vacaciones, borracheras, desenfrenos, su carne asada, sus pescados, pero la muerte del Señor y la resurrección no. ¿Qué estás celebrando tú hoy? ¿Eres salvo? Si no, vamos a orar. Y quiero dar una invitación y una oración para el que quiere. Pásale, David. Y vamos a terminar con esta canción que yo creo fue el último resucitó. ¿Tienes Jesús en tu vida? ¿Estás celebrando de veras su salvación, la resurrección? ¿O qué estás celebrando? ¿O vienes buscando porque no sabes lo que está pasando en tu vida? Jesús vino, Dios en la carne, fue crucificado, torturado, pagó la pena de la muerte por ti, por mí. Fue sepultado y resucitó. ¿Quieres aceptarlo hoy? Ahorita vamos a orar. Inclina su cabeza y cierra los ojos y vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Gracias por lo que tú hiciste y podemos celebrar. Y Padre, en el nombre de Jesús, si hay alguien aquí que no te ha conocido, tú tienes que obrar en su vida con tu espíritu. Acércale a ti, abra su vida, su corazón, su mente para poder verte. Y con los ojos cerrados, si nunca has aceptado al Señor y quieres hacerlo hoy,
¿Por qué no hagas esta oración conmigo? ¿Por qué no le dices, Señor Jesús, yo sé que soy pecador y te pido que me perdones mis pecados, que entres en mi vida? Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor Jesús. Y Señor, te pido